La conducta número 1, 9 de cada 10 pacientes que desarrollan un trastorno de alimentación, lo primero que hicieron fue ponerse a dieta. Una aproximación que hace la Academy of Eating Disorders en su página, donde dice que 1 de cada 2 personas conocemos a alguien con un trastorno de alimentación. Tenemos que reconocer, todos queremos sentirnos queridos y conectados. Todos buscamos conexión y cariño porque queremos sentirnos valiosos. Y esto, pues, es una parte también en el trastorno. La doctora Griselda Galván es psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, con más de 20 años de experiencia. Pero ¿cómo le haces si hay un circuito neurobiológico que no tiene freno? Me acuerdo de una paciente que me decía, yo de verdad quería que me encontraran un tumor en la cabeza porque estaba cansada que me dijeran que no podía. Ya sé por qué no puedo. Hay un gran impacto de la cultura y la sociedad porque efectivamente todos estamos sometidos a una presión para mantenernos delgados en este mundo gordofóbico y también ciertos aspectos de la personalidad. Esto es Una Nota Bárbara, donde las historias inspiran, las conversaciones conectan y la conciencia nos mueve. Te voy a compartir un dato que me voló la cabeza. Solamente el 2.1% de las personas que están viendo este canal están suscritas. Así es que si te gusta aprender, crecer y cuestionar, este es el canal perfecto. Prometo no hacerte perder el tiempo, sino expandir la conciencia. Aproximadamente el 25% de los adolescentes en México presentan alguna manifestación de trastorno de la alimentación en grados diversos. Y cada año se diagnostican alrededor de 20,000 a 22,000 casos nuevos de anorexia y bulimia en adolescentes entre 14 y 19 años en México. Gris, ¿qué fue lo que te llevó personalmente a poder llevar tu carrera a tocar los temas de trastorno de conducta alimentaria? Hace poquito reflexioné acerca de esa pregunta que me trajo aquí y creo que me encanta la psiquiatría y también me gusta ser un buen médico general. Y la verdad, la enfermedad psiquiátrica que tiene más complicaciones médicas son los trastornos de alimentación. Además, tengo que reconocer que mi mamá toda su vida estuvo a dieta. Y eso tuvo un impacto pues en mí y en mis hermanas. Somos 3 mujeres, entonces sí creo que eso me llevó a reflexionar acerca de cómo proteger a la población más joven, que es la más afectada, de este tipo de enfermedades, ¿no? Y cuando tú veías a tu mamá que estaba todo el tiempo a dieta, ¿te llevó a ti a cuestionarte que tenías que ser delgada? Por supuesto. Sí, había una anécdota que mi mamá me platicaba, que muy chiquita yo un día le dije, yo cuando sea grande me voy a hacer mis luces con Lupita, que era la que le pintaba el pelo, mi dieta, guapísima mamá. O sea, yo ya asumía que para verme bien, y estaba yo en el kinder, porque fue una época donde vivimos en Toluca, y entonces me platicaba, es que una vez tú en Toluca me dijiste, yo pues estaba en el kinder. Y yo ya asumía que para verme bien tenía que estar a dieta. Entonces, bueno, ese son el tipo de mensajes que tristemente luego transmitimos a nuestros hijos. No nos damos cuenta, no tenemos la intención de lastimarlos, pero no dimensionamos el impacto que pueden llegar a tener. Yo creo que esto viene también de generaciones. Y te comparto, a mí me tocó, pues yo creo que hace unos años, cuando mi hija me dice, oye mamá, pero ¿por qué me estás diciendo que tengo que cuidar mi alimentación? Porque llegó un punto donde mi papá, fíjate, mi papá siempre era el tema de, creo que ya estás llenita, ¿no? Como que estás subiendo de peso. Y era algo que me marcaba mucho, el tener que estar siempre en una figura esbéltica, para poder, no sé, para poder estar o encajar en sociedad, lo tengo que decir de esa manera. Y en algún momento mi hija, cuando yo le decía, oye, creo que ya estás como que subiendo de peso, y me dijo, oye, pero ¿de esto te llegabas a quejar de tu papá?
y tú vienes y me lo repites, fue cuando me cayó el 20, la conciencia, y dije, ¿qué estoy haciendo? Repitiendo las mismas creencias que mi papá me lo hacía. Claro. Y duele muchísimo porque yo me quejaba. Claro. Lo peor del caso, ¿no? Lo importante, Bárbara, es que tú lo observas. O sea, lo que muchas veces me han dicho papás de mis pacientes, ¿cómo voy a ayudar yo en el proceso de recuperación si yo lo causé? Y no es eso, o sea, lo que pasa es que en este mundo gordofóbico lleno de cultura de la dieta, para nosotros es algo totalmente internalizado. Yo creo que la mayoría de las mamás de mis pacientes, que fueron las que las llevaron a un nutriólogo, que las pusieron a dieta, que las obligaban a hacer ejercicio, las estaban protegiendo. Pero también piénsalo desde este punto de vista. ¿Cómo vive un niño con obesidad o una niñita con sobrepeso en una escuela donde hay un alto nivel de exigencia? Y la verdad, o sea, hay que ser honestas. La gente sí te trata diferente de acuerdo a tu apariencia, ¿no? Sí, y yo creo que eso ha detonado también muchísimo con las redes sociales, pero a mí algo que me preocupa, o sea, en el sentido de que yo creo que tú y yo lo vivimos, que cuando llegábamos a estudiar en la preparatoria no había temas de obesidad, o sea, como los hay hoy en día. Uh-huh. Era distinto, no había tanto esa cuestión de estar perteneciendo y encajando por tu físico como lo hay ahora. Sí, creo que ha incrementado. Fíjate que uno de los datos importantes es que la pandemia empeoró estas circunstancias. Porque pues la única forma de los chicos de mantenerse conectados era por redes sociales. Sí. No nos podíamos ver. Entonces, al pasar mayor tiempo en las pantallas, hay varios artículos muy interesantes que reportan que sobre todo más en las chicas, más tiempo en las pantallas, mayor nivel de insatisfacción. Antes de las pantallas también había un artículo de nuestra época que entre más tiempo pasabas hojeando revistas de moda, aumentaba tu nivel de insatisfacción. ¿Por qué? Pues porque te estás comparando constantemente con personas que se dedican a eso. O sea, yo siempre trato de hacer conciencia con mis pacientes de decir, a ver, mi vida, pues esta chica, todo lo que hace va dirigido a esto. Tú estudias, tienes amigos, sales, pues vives en familia, no tienes un instructor personal, un agente, o sea, es otro tipo de vida. Pero claro, es muy difícil, como en mi pensamiento adolescente, captar y solamente porque veo que tiene mi edad, asumo que debería de verme así, ¿no? Entonces, sí, creo que nuestra época también tenemos una dinámica diferente. O sea, ahora todo te lo llevo a tu casa, drive-thru, un montón de cosas. Nosotros hacíamos un montón de cosas caminando, había mucho más actividad. O sea, no te dejaban, si estabas en tu casa te salías a jugar a la calle y ahora, bueno, pues necesitas tener cierto tipo de visión para fomentar una vida activa, ¿no? Una de las mayores preocupaciones de salud, obviamente, es la obesidad infantil y creo que no nos estamos enfocando de la forma correcta porque no hemos tenido resultados importantes. O sea, creo que lo estamos enfocando más a restringir a los niños y hacerlos sentir culpables o a los papás, ¿no? Así de, ay, señores, que como su hijo tiene obesidad, usted tiene la culpa. No, la obesidad es un problema mucho más grande que involucra muchísimas situaciones políticas, sociales, culturales, ¿no? Sí. Pero al enfocarnos así de una forma persecutoria, pues yo siento que estamos acorralando a los chicos y tienes que llevar buenas calificaciones, pero verte bien, pero esto, y pues supongo que para ellos este proceso de crecimiento que ya es difícil, la adolescencia, ponerles tantas expectativas, creo que pues, es una de las causas que puede facilitar la aparición de un trastorno de alimentación. A ver, tocaste el tema de la obesidad. Bueno, ¿en dónde estamos parados hoy en día con la obesidad? O sea, vemos que México es un país donde se ha incrementado fuertísimo para la obesidad infantil. Estábamos en el primero, creo que ahorita estamos en el segundo. Y esto conlleva al tema de la diabetes. Pero mencionas, lo estamos mal, o sea, se ha estado mal enfocando. Uh-huh. ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué pudiéramos hacer en cuestión de la obesidad? No me considero, la verdad, una experta en obesidad. Creo que hay
profesionales con mucho mayor conocimiento, pero desde mi punto de vista como especialista de trastornos de alimentación, creo que al enfocarnos tanto en la dieta y prohíbe esto y qué mal que lleves un gansito creo que no es para todos, ¿no? O sea, para mí una de las mejores estrategias es que la gente aprenda a comer, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, a su actividad física, lo que le gusta, porque eso es lo único que funciona. Las dietas, hay muchos artículos que reportan que lo máximo que puede hacer una persona que no tenga un trastorno de alimentación, una dieta, son 2 años. Entonces, la mayoría, tú lo sabes, en todo el tiempo que te estuviste entrenando de health coach, son insostenibles. Sí. O sea, llega un momento, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, el día 1 que te pones a dieta, ¿qué estás pensando? Lo que me voy a comer cuando la termine, de premio. Sí. Entonces, pues claro, ahí tenemos subidas y bajadas que la mayoría de la gente no lo sabe, pero si tú te mantienes todo el tiempo a dieta, subes y bajas, eso aumenta tu riesgo de mortalidad en las mujeres un 20%. Eso no sabía. Porque afecta tu metabolismo. Entonces, para mí, una parte, te digo, eso es algo mucho más complejo, una parte de la respuesta es aprender a comer. O sea, hay una paciente que me dijo, a mí me cambió la vida cuando me dijiste que no volviera a comer parada. Claro, porque lo estamos haciendo fuera de la conciencia, no conectamos. Muchas veces la comida, en vez de ser una pequeña celebración de una estrategia de autocuidado de nuestro cuerpo, se vuelve parte de nuestro checklist del día. O sea, yo tengo pacientes que me dicen, es que no me acuerdo comer porque tenía mucho trabajo. ¿Cómo? Pues si tu cerebro necesita energía para seguir trabajando, ¿cómo se te olvida? Pero eso es algo que me estoy tomando constantemente. La gente está corriendo todo el tiempo, yo también, no, ojo, no me excluyo, yo también corro y yo también caigo en ese punto que a veces, híjole, se me olvidó, ya se me pasó el horario para ir a comer, porque estamos comprometiéndonos a hacer cada vez más cosas cuando el tiempo es finito y no hay más tiempo. Uh-huh. Creo que coincido contigo, no le estamos dando el debido respeto, lo voy a llamar así, a tener los horarios de comida. Claro. Y además, creo que el tema de comida está muy vinculado a familia, a conectar, a darte esos espacios, a poder saborear la comida que no los estamos teniendo y se nos está olvidando. Así es, o sea, simplemente la primera vez en nuestra vida que nos sentimos cuidados y amados fue la primera vez que nuestra mamá nos alimentó al pechito con biberón, ¿no? Lo que haya sucedido, pero, o sea, por eso es tan difícil poder desconectar nuestras emociones de la comida. Hay una conexión muy fuerte, además, parte de ese ritual de la lactancia implica generar un sistema límbico que genere el apego. O sea, que es la base para desarrollar regulación emocional y se nos olvida. Sí. Entonces, por eso es tan importante ir construyendo estas estrategias de autocuidado. Yo siempre les repito a mis pacientes, el autocuidado es la base de la autoestima. Y también lo que tú dices, esta conexión con la familia, ¿qué nos enseña a cuidarnos? La familia, ¿no? La mamá, ya llevas el suéter, te tomaste. Yo me acuerdo mi mamá cuando me iba a estudiar medicina, salía correteándome, hija, llévate un licuadito en la panza. Y yo todavía, ay, mamá, se me va a hacer tarde. Y ahora nadie me hace licuado. No, me lo tengo que hacer yo. Sí, pero ahora lo recuerdo con mucho cariño de decir, sí, mi mamá siempre me quiso cuidar, ¿no? O sea, independientemente de que estuviera a dieta, pues también había estrategias donde ella quería que yo estuviera bien. Y eso no lo debemos de olvidar. Y también te digo, esta posición de algunas mamás también están queriendo cuidar a sus hijas, porque muchas veces son sus propios temas. Es que me dicen, Gris, es que yo en la prepa me bulearon, yo no quiero que eso le pase a mi hija. O sea, viene desde el amor. Algunas veces mal enfocado, pero nuevamente, nadie nos enseña a ser padres, los hijos no vienen con manual, y bueno, pues estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Y ese reflejo que nosotros traemos desde pequeñas, lo estamos vinculando con nuestros hijos, ¿no? El hecho de lo que a mí me pasó, no quiero que a mis hijos le pase, por eso es que la cuido, pero está mal enfocado.
¿Y a dónde nos está llevando, Gris, con los temas de trastorno de conducta alimentaria? O sea, ¿qué es eso? ¿Y qué tipo de trastornos hay? Los trastornos de la conducta alimentaria es una enfermedad psiquiátrica sumamente compleja. Existen diferentes diagnósticos, los más conocidos en general es la anorexia nervosa y la bulimia nervosa, pero el más común, sobre todo en nuestra población, es el trastorno por atracón o trastorno por atracones. Son enfermedades que tienen una base neurobiológica, una predisposición genética. Hay ciertas personas que suelen ser más vulnerables solo por su combinación genética. Sí. Hay un gran impacto de la cultura y la sociedad, porque efectivamente todos estamos sometidos a una presión para mantenernos delgados en este mundo gordofóbico, y también ciertos aspectos de la personalidad, ¿no? La mayoría de mis pacientes tienen características pues de ser muy perfeccionistas, muy competitivos o muy disregulados, o sea, como muy impulsivos. Hay de los dos extremos, pero son como características que facilitan esto. Se le dice multifactorial porque es una combinación específica en cada una de las personas, ¿no? O sea, hay pacientes que a lo mejor la carga genética fue muy potente, ¿no? Yo algunas veces he visto pacientes que van conmigo y me dicen, es que mi hermana ya tuvo. O ya en la consulta de repente la mamá me dice, ¿puedo hablar 5 minutitos contigo? Me dice, yo tengo la culpa porque yo lo tuve, ¿no? Eso le llamamos agregación familiar, porque de acuerdo a la prevalencia, los trastornos de alimentación no suelen ser tan comunes. Se reporta para anorexia nervosa entre el 0.1 y el 0.3%, y bulimia nervosa y trastorno por atracón entre el 1 y el 4%. Ahí diríamos, no es tanto, pero me gusta más una aproximación que hace la Academy of Eating Disorders en su página, donde dice que 1 de cada 2 personas conocemos a alguien con un trastorno de alimentación. Sí. Cada vez que yo hago esta acotación en una plática, en una clase, digo, por favor, alcen la mano. Sí. Yo. Exacto. Sí. Bueno, yo no cuento, pero bueno, si quitara a mis pacientes, sí conozco. Y gente muy cercana a mí, ¿no? Y ¿dónde estamos parados? Híjole, me encantaría decirte que vamos creciendo, que se ha desarrollado. La verdad es que hay pocos especialistas certificados para la atención de estos problemas, que además requieren una intervención interdisciplinaria. Y hay poca investigación en México. Sí hay gente que la hace y hay investigadores productivos y que se meten en proyectos. Yo tengo la fortuna de conocer a algunos y de verdad hay gente muy comprometida, pero no llegamos a la gente. O sea, hay una falta de conocimiento donde todavía se sigue asumiendo que esto es algo de la adolescencia. Es algo que se va a pasar. No sé, lo que pasa es que mientras se juntaba con esta amiguita empezó, pero ya la separé y se le va a quitar. Y entonces eso permite que la enfermedad siga evolucionando, porque más o menos el 30% de los pacientes se cronifican. Y entonces es algo tristísimo, Bárbara, porque estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes. La gran mayoría, o sea, hay de todo, ¿no? Yo creo que no le estamos dando el debido respeto a que esto puede detonar en algo muy grave, ¿no? Así es. Y a mí me llamó mucho la atención lo que comentas, es una enfermedad. ¿En qué momento se convierte en una enfermedad? O sea, a lo mejor pudo haber sido una conducta al principio, como tú comentas, de haberse juntado con una otra compañerita donde hacía lo mismo y luego se llega a quitar o se continúa. ¿En qué momento podemos determinar que esto ya se volvió algo serio? Ay, qué buena pregunta. Mira, efectivamente, hay un reporte de adolescentes mexicanas de conductas alimentarias de riesgo que hizo la doctora Corina Benjet, que es una de las investigadoras de conductas alimentarias de riesgo. Y entonces ahí se ve que las niñas en la secundaria ya existe una preocupación importante. Y entonces la conducta número 1, 9 de cada 10 pacientes que desarrollan un trastorno de alimentación, lo primero que hicieron fue ponerse a dieta.
Entonces, ahí, eso es, o sea, diríamos, pues es una conducta de adolescentes. ¿Por qué un adolescente tendría que estar a dieta? No tendría por qué ponerse a dieta. No tendría. Ni para nada. O sea, tendría que estar disfrutando su actividad física, su alimentación, salir, o sea, preocuparse por otras cosas, no por lo que come. Entonces, para mí, ese siempre es un detonante. Actividad física, sí, sabemos que el ejercicio y mantenernos en movimiento buenísimo para el estrés, la ansiedad, el corazón, el riesgo cardiovascular, Todo. efectivamente divino, sí, muchos efectos. Pero cuando paso de hacer mi actividad física que disfruto a forzarme a ir al ejercicio, salirme a hacer ejercicio aunque esté lloviendo, nevando, tronando. De repente, no sé, tenía un paciente que no le gustaba hacer nada de ejercicio, y de repente se agarró sacando el perrito, quién sabe cuántas horas, a la hora del solazo, llegaban los dos agotados, y entonces la mamá me dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Pero ¿en qué momento también ahí con el tema del ejercicio se vuelve ahora sí una obsesión? Porque es obsesión. Y por el otro lado es, lo voy a poner desde este punto de vista, porque nosotros como papás también inclinamos o obligamos a nuestros hijos a que hagan ejercicio en esta cuestión de fomentar la disciplina y la fuerza de voluntad. Entonces, yo creo que la línea es muy delgada. finita. Sí, muy delgada, pero, o sea, a mí lo que me gusta pensar es, no sé, tenía una paciente que hacía Ironmans, uno tras otro. O sea, la mujer vivía, por ahora me voy al de Texas y ahora voy a hacer el cruce de Cozumel, y todo eso lo sé porque ella me lo platicaba. Hasta que un día le dije, bueno, ¿a ti te pagan por hacer esto? Y me dijo, no, claro, yo tengo una carrera, yo soy un investigador. Y le digo, ¿y entonces por qué estás matando tu vida para hacer algo que te hace sufrir? ¿Por qué? O sea, sí hay una línea muy delgada, pero creo que el principal punto sería, ¿cuándo dejo de disfrutar lo que hago y empiezo a sufrir? Pero ahí te voy a comentar algo, porque yo corro maratones y me pasó algo muy curioso y hablando de esto, yo creo que es buscando este tema de aprobación, de pertenencia, de valoración en términos emocionales y está vinculado. Fíjate, yo corrí el último maratón en 2024, que fue en Berlín, y curiosamente cuando lo estaba corriendo dije, no más, o sea, esto ya no lo estoy disfrutando, lo estoy haciendo por encontrar esa satisfacción de que la gente te lo aplauda y lo puedas postear y lo puedas dar a conocer, de que tú eres, o sea, tienes muy bien forjado el tema de la fuerza de voluntad. Y curiosamente me encontré con una persona que se dedica a entrenar maratones y le cuestioné mucho. Yo creo que lo seguimos haciendo buscando, no todos, lo quiero aclarar porque mucha gente lo disfruta y es su pasión y le encanta, es increíble. Pero a veces me he topado con algunos que lo vamos haciendo por encontrar eso que probablemente no tuvimos a tiempo por agrado de nuestra familia. Sí. Qué duro, ¿no? Sí. Está duro. Sí, a mí, justo con eso que dices, un tiempo estuve dando clases a los doctores en formación y siempre les decía el primer día, bueno, ¿por qué están aquí? ¿No? Y siempre me decían, no, porque quiero curar, quiero intervenir. Yo decía, no. La gente que hacemos medicina, o sea, retomando un poquito este tema, estamos aquí porque no nos sentimos queridos en nuestra casa, no nos sentimos vistos, entonces tenemos que buscar empuje de decir, wow, desde que empiezas a perfilarte en la prepa, todo el mundo, ay, sí, porque eres bien estudiosa, ay, tú nunca vas a dejar de estudiar. Es eso, o sea, tenemos que reconocer, todos queremos sentirnos queridos y conectados. Todos buscamos conexión y cariño. Y claro, en base de nuestras propias experiencias es como nos vamos orientando a hacer esto o a hacer lo otro, porque queremos sentirnos valiosos. Y esto, pues es una parte también en el trastorno. Mis pacientes están es una declaración fuerte y clara
de que necesitan sentirse valiosas. Y no son culpables los papás ni las mamás, o sea, es una enfermedad y tenemos que tratarlas como tal. Tenemos que darle esta seriedad al tratamiento y hacerlo de una forma efectiva. O sea, hay pacientes que, no sé, llegan conmigo 2 o 3 tratamientos previos y están en las mismas condiciones en las que empezaron, pero con unos papás desgastados. Pero a ver, van con alguien que no está capacitado para poder dar este seguimiento a una enfermedad. Comentabas tú que hay muy pocas personas que están certificadas para poder tratar los trastornos. Hay gente que no está capacitada y lo está haciendo. Sí. ¿Me estás queriendo decir eso? Sí, existe estos personajes, lamentablemente, porque, mira, uno, si alguien te dice que no se te va a quitar el trastorno de alimentación, sales corriendo, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo me empecé a formar, sí se tenía como esa idea, ¿no? Sí. Ahora, el proceso de recuperación, que es como el proceso que se tiene que seguir, tiene como objetivo alcanzar la recuperación total. O sea, si es una enfermedad que se cura, de hecho, hace un par. Exacto, buenísimo. Exacto. Okay. Entonces, paso número 1. Si alguien te dice, ya no se te va a quitar, no. Muchas gracias, qué amable, hay que salir. 2, es una intervención interdisciplinaria. O sea, me encantaría decirte que con unas pastillitas y un tratamiento de una semana desaparece, pero no lo es. Los artículos científicos dicen que nuestros pacientes duran en tratamiento entre 3 y 5 años, pero puede ser más, ¿no? Okay, si no tienes una intervención específica, y claro, no es que 3 años tengan que estar en un tratamiento residencial ni en una psicoterapia semanal, pero hay que darles un seguimiento y tienes que trabajar en equipo. Qué interesante e importante es trabajar en equipo, porque yo creo que nuestra red de apoyo más cercana es la familia. Así es. Y a ver, y ahí me va a llevar a otro punto. ¿Qué tan comprometida está esa red cercana que es la familia, papá y mamá, en cuestión de aceptarlo? Híjole, pusiste el dedo en la llaga. Mira, para mí la primera dificultad es hacerlos entender que esto es una enfermedad y que ellos no son los culpables. O sea, muchas veces después de la primera cita me dicen, no, doctor, es que tú fuiste muy ruda y luego le dijiste que tenía anorexia nervosa y entonces se asustó y no. Ok. ¿No? Otras veces es, no, yo creo que no está tan mal, ella siempre ha sido así, la vamos a cambiar de escuela o la vamos a hacer, o yo creo que la más frecuente, ¿sabes qué, Gris? Ella va muy bien en sus calificaciones. Entonces yo no creo que esté tan mal como tú dices. ¿Negación? Sí, hay una negación y muchas veces cuando yo les digo, oye, dile a tus papás que se conecten a los últimos 15 minutos de la sesión, porque a veces va solita mi paciente y entonces le digo, pero necesito que se conecten los dos, siempre creen que los voy a regañar. ¿Por qué? No tengo ni idea, porque ese no es mi trabajo. Yo digo, no regañen a mis hijos. Y le puedes preguntar a mi esposo, ¿no? Entonces, mi trabajo es informar, es darle seguimiento, pero hay 2 características de los papás, que es sentir miedo y culpa. Qué interés. Y entonces esto genera un bloqueo de decir, no está tan mal. Y por ahí de repente pues me sale algún compañerito que les dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente no está tan mal, o yo creo que no es para tanto. Y entonces, claro, yo, o sea, te lo digo como mamá, yo no quiero que mis hijos se enfermen, nunca. Yo tampoco. Exacto. Entonces, entiendo desde ese punto y por eso intento ser tan clara. No quiero ser agresiva, no llegan a mi consulta a ser regañados nunca, pero necesito ser muy clara porque me tomo muy en serio lo que hago y porque conozco súper bien la enfermedad y sé lo que es capaz de hacerle. Y por eso entre más chiquitas me llegan, pues yo quiero tener una intervención mucho más intensa. ¿Por qué? Porque tengo ahora pacientes más grandes que yo que no tuvieron esa oportunidad y siguen exactamente lo mismo.
O sea, si estudiaron, no trabajan en lo que estudian. Si se casaron, probablemente están divorciados. Si tuvieron hijos, no viven con ellos o no los tuvieron porque no querían poner en riesgo su figura, viviendo en casa de sus papás y haciendo exactamente lo mismo, estar enfermas todo el día. Entonces, sí hay un porcentaje que se cronifica si no actuamos de forma exacto, ¿sí? A ver, algo que mencionas y me llamó muchísimo la atención es, te comentaron de que eres demasiado ruda el hablar las cosas por su nombre, ¿no? Así es. Y previamente, me imagino, fue una serie de estudios donde ya certeramente llegaste a la conclusión, esto es una enfermedad donde tiene que ser tratado por muchísimos síntomas que se fueron viviendo a través del tiempo, ¿no? Primero es, ¿qué tipo de estudios, Gris, has venido o haces para poder determinar que una persona tenga algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria? ¿Y por qué la negación? O sea, es un tema social en el sentido de decir, mi hija no está enferma, no puede ser que esto, a lo mejor viéndolo tan simple que es una cuestión alimenticia, esté llegando hasta ese momento de una enfermedad. Pues mira, no hay ningún estudio que yo te diga que con este yo diagnostico. O sea, lo que yo pido son estudios de laboratorio y gabinete para descartar complicaciones médicas. Generalmente, a veces es un arma de doble filo, porque he tenido pacientes que me dicen, mira, yo no tengo nada. Tú dices que yo estoy bien mal y mis laboratorios salieron bien. Claro, porque estamos hablando de población muy joven, que tiene reservas, y entonces yo eso es lo que espero. O sea, para mí es algo súper tranquilizante decir, bueno, no está anémica, la tiroides todo bien, su hígado bien, ¿no? Porque cuando empiezan a salir con alteraciones, yo ya sé que ese síntoma está intensísimo. Ok, ya está grave. Exacto, o sea que sus conductas son muy intensas o muy frecuentes. Y claro, sobre todo para pacientes con anorexia nervosa es vital pedir un electrocardiograma. O sea, yo he recibido pacientes de otros médicos, psiquiatras, gastroenterólogos, que ya los tienen medicados y ni siquiera le pidieron un electro. La primera causa de muerte de anorexia nervosa es una falla cardíaca. Y tenemos como un medidor de muerte súbita que podemos ver en un electrocardiograma. Todos los medicamentos psiquiátricos pueden prolongar eso. Y entonces no es posible que estemos medicando de forma irresponsable. Son adolescentes. Y claro, es ahí como esa línea tan delgada de muchos especialistas de decir, yo lo veo. Y si no, o sea, qué bueno que no pase nada, qué bueno que todo bien, pero hay que tener ese cuidado de proteger a nuestros pacientes. Yo le digo, si tú vienes a tratamiento conmigo, aquí no hay marcha atrás, ¿eh? Como decía mi abuelita, para atrás ni para agarrar impulso. Claro. O sea, tú tienes que mejorar o también es algo muy importante, ¿no? Si el paciente no va evolucionando de una forma adecuada, el que falla es el tratamiento, no el paciente. Quiere decir que esta intervención que yo te estoy ofreciendo no te alcanzo. A lo mejor tu padecimiento está más relacionado al trauma o al consumo de sustancias o a la violencia de familia. Entonces necesito mandar los recursos hacia allá y permitir que el trastorno pueda disminuir para después darle la atención. O sea, te estás refiriendo a que si esto tú detectas que hay un problema más mental o emocional y tendrían que ir con un tratamiento psicológico para poder detectar o bajar la violencia o resolver el problema que hay y después es el tratamiento de la cuestión alimentaria. Así es. Mira, la terapia es un must en los trastornos de alimentación. O sea, ninguno de los trastornos se cura solamente con tratamiento farmacológico. De hecho, para anorexia nervosa no hay ningún tratamiento farmacológico autorizado. Sí. Entonces,
yo lo que les explico a mis pacientes aquí, les voy a hacer 2 por 1, ¿no? Porque yo soy psiquiatra especialista y terapeuta cognitivo-conductual certificado. Entonces le dije, 2 por 1. O sea, porque en otros equipos está el psiquiatra, más la terapeuta, más la nutrióloga, ¿no? Te falta la nutrióloga. Ah, sí, yo le digo, ya aquí nada más sales con la nutrióloga, ya estamos hechos, ¿no? Y mi equipo, el doctor Carvajal y la doctora Arroyo, que son parte de mi equipo, también son psiquiatras y terapeutas certificados. Entonces, bueno, estamos muy comprometidos con este proceso de recuperación y lo que sucede es que el programa tiene como una serie de sesiones donde tú determinas si el paciente está comprometido, si se le está dando seguimiento, si la familia está apoyando y tienes cierto número de semanas donde decides si es un paciente que va a seguir el programa o tendrías que derivarlo, por ejemplo, un tratamiento residencial. El 90% de los pacientes se pueden recuperar en tratamiento ambulatorio. A veces vas a requerir tratamiento ambulatorio un poquito más intenso, como es el hospital de día, que es lo que nosotros hacemos, también el tratamiento ambulatorio o el tratamiento en línea, pero pues lo vas determinando de acuerdo a las características del paciente. Y un porcentaje menor, bueno, pues van a necesitar un nivel más alto de cuidado y esos son los que van a tratamiento residencial. Pero tú te vas dando cuenta de la evolución. A veces el trastorno de alimentación ha sido el escudo con el que el paciente enfrenta la vida. Y entonces yo llego y se lo quito, pero muchas veces yo no sé qué hay detrás, Bárbara. Claro. Y entonces de repente lo quito y ¡pum!, se abre la caja de Pandora. Ahí es donde yo tengo que ser muy clara y tomar una decisión por el beneficio del paciente. Te voy a poner un ejemplo muy duro, ¿no? Puede ser que mi paciente, que no es la generalidad, solamente el 30% tiene este antecedente, pero tampoco es cosa menor, ¿no? Empiezo el tratamiento, se empieza a recuperar, empieza a dejar los atracones o a mejorar su peso y de repente me dice que tiene un antecedente de abuso sexual. Sí. Y entonces, pues, si yo le quito la forma en la que ella ha estado, porque muchas veces siguen conviviendo con su agresor, ¿no? Entonces, esas son cosas que yo no puedo controlar, porque muchas veces me dicen, no, Cris, por favor, no le vayas a decir a mi mamá, es que me va a matar. Yo digo, ¿cómo? Le dije, no, el trabajo de los papás es cuidar y proteger. O sea, desde ahí empieza. Entonces, hay veces que uno tiene que decidir, ¿sabes qué? Primero tienes que tratar este estrés postraumático, este consumo de sustancias y después esto. ¿Por qué? Pues si le quito la única forma en la que está afrontando, pues el paciente se me va a matar. Y es una decisión porque pues me encantaría que tuviéramos todas las intervenciones, pero a veces no es posible, ¿no? Y me preocupa, ¿no? Me preocupa que se minimice y entonces es un paciente que ya no va a tomar tratamiento. A ver, ¿qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje son hombres? Para anorexia y bulimia nervosa, por cada 10 mujeres enfermas hay un hombre enfermo. Y para trastorno por atracón, 1 de cada 2. Por cada 2 mujeres enfermas hay un hombre enfermo. Está altísimo. Está altísimo y, por ejemplo, el trastorno por atracón, pues son pacientes que a nadie le interesa. De verdad, y la gente, muchos de mis pacientes me dicen, yo no sé por qué me mandaron con un psiquiatra si mi problema es que estoy gordo. Bueno. Pero a ver, espérame, antes de continuar, para poderlo poner ya un poquito más la gente que no sabe qué son. En cuestión de un trastorno de conducta alimentaria, estamos hablando de 3 casos. O sea, los que tienen anorexia, uh-huh, los bulímicos y los de trastorno compulsivo, obsesivo. Trastorno por atracones. Por atracones, ok. ¿Qué son cada uno? ¿En qué se diferencian? Uh-huh. Y para poder como ponerlo un poquito más en contexto. Bueno, y para ponerlo más difícil, hay otro diagnóstico que es un poquito más reciente, que es el TERIA, por sus siglas, que es Trastorno Evitativo Restrictivo de la Ingesta Alimentaria, o los Picky Eaters, que antes les llamábamos, okay, que ahora pues como que se ha conocido más, y estos son, por ejemplo, primero se describió en pequeñitos porque había una gran discusión si existía la anorexia antes de los 9 años.
Sí. Y entonces, pues, los súper especialistas de la Academy of Eating Disorders decían, bueno, es que la imagen corporal no está formada, entonces es uno de los criterios principales de la anorexia. ¿Qué pasa con estos niños? Porque negados a comer, pero este tipo de pacientes no se alimenta porque no le gustan las características organolépticas de ciertos alimentos. Sí. Entonces, no te terminan comiendo solo nuggets de dinosaurio y espagueti. Sí. No de carita, no los normales, solo nuggets de dinosaurio. Y entonces eso genera una gran alteración física, familiar y social, porque es el niño que no puede ir a la fiesta de la escuela porque quién sabe qué van a dar de comer, porque no come nada, porque viven de suplementos alimenticios porque no comen lo suficiente, empiezan a no alcanzar la talla y muchas veces esos se detectan más en pediatría, sobre todo en el servicio de gastroenterología. Ese tiene una intervención diferente porque tiene que ver más con alteraciones sensoriales. Eso es uno, ¿no? Sí. Pero antes se pensaba que era solamente en niños, así se empezó el desarrollo, pero ahora sabemos que también es un diagnóstico que existe en personas adultas, ¿no? Entonces, sí, en cualquier edad. Después tenemos la anorexia nervosa, que esta se caracteriza por una restricción voluntaria que lleva a una pérdida significativa de peso. O sea, el paciente voluntariamente deja de comer. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo a engordar, aunque ya dijimos que tiene una pérdida significativa, o a convertirse en una persona obesa y asociado a una distorsión de la imagen corporal. Esto es que aunque el paciente está en desnutrición, sí, muchas veces, no todos los pacientes con anorexia están en desnutrición, pero es una de las características más asociadas, no puede ver todo lo que ha perdido, ¿no? Y la bulimia nervosa se caracteriza por la presencia de atracones. Los atracones es que los pacientes comen una gran cantidad de comida, más o menos lo que 2 personas de sus mismas características se comerían, en un periodo cortito. Estos que se lo comen así con mucha desesperación y con la sensación de que perdieron el control. Esto es que aunque están satisfechos no pueden parar. Asociado a eso, tienen conductas compensatorias, es decir, que después de que me doy un atracón, busco compensar lo que me comí y entonces puede ser el vómito, que es el más asociado, pero también pueden usar laxantes, cualquier tipo de medicamento, hacer ejercicio para compensar, hacer ayunos y otras cosas que los pacientes asumen que les ayudan a bajar de peso. Por ejemplo, en lo que yo he estado viendo pacientes, pues no sé, hay pacientes que compensaban tomándose litros y litros de agua. Otros que se metían al sauna o al vapor horas, ¿no? Es su forma de compensar, tiene que ver con su nivel cultural, con como las estrategias que se usan en casa para la pérdida de peso. Y por último, el paciente con atracón tiene la presencia de atracones, mucha comida, poco tiempo y pérdida de control. Y generalmente este tipo de pacientes siempre come más de lo normal. Come solo porque le da vergüenza que lo vean. Se siente muy deprimido, muy desgastado después de este tipo de episodios. Come sin tener hambre, come hasta sentirse físicamente mal, pero no tiene conductas compensatorias. O sea, no es que no le importe, no es que no se sienta mal, pero no lo hacen. Muchas veces se quedan dormidos o es... ¿Como depresión se pudiera llamar? Sí, fíjate que este tipo de pacientes es muy frecuente que tenga ansiedad y depresión. Y un dato muy interesante es que la depresión y la ansiedad no mejoran en estos pacientes si no les quitamos los atracones. Cosa que muchos especialistas no saben. Y entonces, nuevamente, es la culpa del paciente, es que tú no te esfuerzas, que no tienes fuerza de voluntad, es que no le estás echando ganas. Sí, exacto. Que es lo que todo mundo hacemos. Exacto. Deja de comer. Pero ¿cómo le haces si hay un circuito neurobiológico que no tiene freno? ¿Cómo le haces? De verdad, yo pongo a mis pacientes a leer para que entiendan, o sea, también de acuerdo de la edad, no con todo se puede, pero me dicen, me sentí liberada. Me acuerdo de una paciente que me decía, yo de verdad quería que me encontraran un tumor en la cabeza porque estaba cansada que me dijeran que no podía. Ya sé por qué no puedo. Entonces, sí, es un abanico y la verdad es que nosotros ahora lo vemos
los trastornos de alimentación como un espectro. O sea, A ver, espectro es como niveles. sí, y porque la verdad es que hay un porcentaje de viraje importante de un diagnóstico a otro. El más estable es el trastorno por atracón, pero en realidad si tú duras mucho tiempo alrededor de la enfermedad, vas a tener de todo. Vas a tener atracones y también puedes vomitar, pero también puedes tener un peso bajo o después tener un rebote. O sea, en realidad es un espectro y ahora es más interesante la intervención porque no son absolutos. La verdad, las clasificaciones las usamos más para la investigación, los reportes, las conferencias, para intentar clasificar, pero en realidad es un espectro. La mayoría de mis pacientes hace de todo. O sea, y claro, no es, o sea, lo importante no es llegar al diagnóstico exacto, es ofrecer un tratamiento que realmente pueda quitar la conducta. A ver, es una enfermedad es una enfermedad silenciosa donde se puede vivir, podríamos decirlo, normal en cualquier ámbito. Son las consecuencias a nivel emocional que estamos viendo en la gente. O sea, al final del día está aceptada porque todo el mundo lo puede tener y puedes ir a cualquier lugar, pero son las consecuencias emocionales que se están viviendo. Emocionales porque, a ver, no sé si el hacer esto constantemente es estar buscando algo que no se tiene. Ya entendí. No había entendido muy bien. Mira, el tener un trastorno de alimentación tiene un beneficio para el paciente. Nosotros, pues no, muchas veces tiene que ver más con la regulación emocional. Por ejemplo, científicamente hablando, los pacientes con diagnóstico de anorexia, cada vez que pasan un periodo muy prolongado de ayuno, disminuye su ansiedad. Científicamente demostrado. Porque su cerebro libera otras sustancias que bajan la ansiedad. Entonces, el paciente lo que está buscando, bueno, el cerebro siempre está intentando protegernos, sí. Siempre. En mis pacientes, el dejar de comer los protege de la ansiedad. Y de repente llego yo y les digo, pues ya no. Entonces, hay que hacer terapia de exposición. Pero hay que enseñarles a tolerar la ansiedad. Y no es nada más hacer la terapia de exposición, o sea, es entrenar a la familia, es hacer psiconutrición, o sea, es un montón de intervenciones. ¿Para qué? Para decirle, sí, entiendo, sé que estás sufriendo, te voy a decir cómo no. Necesito que aprendas, ¿no? O sea, esa ansiedad, pudiéramos hablar de que primero identificar que hay un tema de ansiedad y que el tema de el trastorno es como su salida para evitar a que no vuelva el tema de ansiedad. Sí, el problema es que eso va a ser muy difícil porque nosotros vivimos en un mundo ansiogénico, ¿no? Entonces, el cerebro ha aprendido que si yo, piénsalo así, ¿hay alguna estrategia que tú utilices cuando te sientes ansiosa? Salir a correr o hacer ejercicio. Y cada vez que tú te pones en ese estado, porque no sé, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera, vas a buscar salir a correr, sí. ¿No? Y a veces tienes una necesidad imperiosa de hacerlo porque necesitas tener esa liberación de sí. tensión. Bueno, lo que tú haces corriendo, mis pacientes lo hacen dejando de comer, atracando y vomitando, o teniendo atracones, o relacionando estas conductas porque nadie quiere sentirse mal. Sí. Y además, ¿sabes qué? Que hay un aspecto muy particular de los seres humanos. No sabemos procesar el rechazo. Es algo intolerable. Por ahí leí un artículo que era más de antropología donde daba una explicación que me gustó, no sé si sea 100% cierta, pero decía que cuando empezamos a vivir en comunidad, aprendimos que vivir en grupo nos salvaba la vida, nos protegía. Sí, y es correcto. Entonces, es por eso que cada vez que nos sentimos rechazados, nuestro cerebro prende una alerta de cuidado, te vas a morir casi, no puedes estar en esta posición. Y claro, en un cerebro más vulnerable de un adolescente, esa sensación es horrible. Sí. Sí, entonces, esto se relaciona de que no te rechacen, tienes que encajar. Y si no hay ahí alguien que te acompañe, te diga, así no es, ¿no? Tranquilo.
No sé, ¿no? Lo que platicábamos de esta competencia, no es necesario que tengas esto o esto para encajar, ¿no? Eres tú. Me encanta decirles a mis pacientes que les explico, la gente que está en tu vida es valiosa porque tú le diste ese lugar, no al revés. Total, total. Le damos esa carga emocional y a veces la damos equivocadamente. Así es. De personas que realmente, en vez de ser personas, como lo dice María Rojas Estapé, vitamina, son personas tóxicas, son personas que no nos suman y estamos buscando constantemente esa aprobación, el buscar que nos valoren. Y estamos mal de entrada. Y eso, o sea, lo que platicamos de los papás, eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos. Padres incondicionalmente amorosos, vamos a cambiar al mundo. Y lo que tenemos que buscar no es que nuestro hijo sea el top, sino que de verdad se sienta el más amado. Así lo estamos protegiendo de consumo de drogas, de obesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que modelar. Tenemos que tener ese punto de acción y yo he aprendido como mamá que uno tiene que tolerar equivocarse. El papá perfecto no existe y les digo a los papás, por favor, no pretendan serlo. O sea, la generalidad es que nos vamos a equivocar. Sí. Céntrate en reparar. Bueno, a ver, primero tiene que haber un tema antes, un pasito antes de ser conscientes claro. que lo que estamos haciendo no está bien. Así es. Yo creo que ahí está la clave, porque vamos en un mundo donde pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto porque así me lo enseñaron. Y yo repito las mismas conductas a través de las creencias que voy instalando en un cerebro, en una mente de nuestros hijos, y vamos pensando que así es el mundo. Así es. Entonces, qué tan interesante el poder detectarlo. Yo creo que algo que me llama mucho la atención de la mejor forma también de poder verlo es a través de los demás. Porque a veces los últimos que volteamos a ver no somos nosotros. Sí. Entonces, ahí, Gris, es cómo podemos ver que algo está pasando. Y segundo, es cómo cuestionar si realmente nosotros lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles serían esos detonantes de ver personas que están entrando en una conducta o un trastorno y que no es normal? Pues mira, yo creo que entramos a un punto muy difícil porque para mí, o sea, yo como persona, también reconocer una actividad que, no sé, te lo voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿no? Yo les digo a una paciente, me dice, es que mi mamá o mi papá hacen esto que me lastima y entonces yo me enojo y respondo con el trastorno. Y es que no entienden, no me escuchan. Entonces yo les digo, a ver, ¿cómo si yo soy tu papá, ¿no? Y soy un hombre exitoso, trabajador, me ha ido bien en la vida, te tengo pues con todo lo que la sociedad marca que necesitas? ¿En qué momento yo tengo esta información de que yo estoy fallando? Por eso tú eres la culpable. Porque si él se ve como lo que la sociedad le pide, bueno, exacto, palomita. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Te puedo decir que mis pacientes cambian totalmente. Muchos papás me dicen, es que no, esta no es mi hija, no sé qué le está pasando. O muy idealizado este comportamiento de pues es la más perfecta, no da lata, súper acomedida, súper comprometida. Bueno, ¿no se te hace un poco raro que no salga a fiestas? ¿No se te hace un poco raro que no quiera ir a comer con sus amigas, que no traiga a nadie a casa? ¿No es un poco raro para su edad? O sea, creo que esos son puntos un poquito más para voltear a ver. No digo que necesariamente estén mal, pero creo que es un punto porque todo lo demás está normalizado. Esta dieta, sí, como todas las de su escuela. Hace un montón de ejercicio, sí, como su grupo que entrenan para las porras, para el baile, la presentación, esto o lo otro. También es una característica, muchas de las familias tienen altas expectativas. Y entonces papás muy exitosos, papás de un nivel de preparación
alto o muy exigentes. Y entonces, pues es una normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero para cambiar algo siempre es observar. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos sembrar esta semillita de observar, cuida mucho su alimentación, habla mucho de comida, de repente le empieza a interesar la cantidad de nutrimentos, calorías por, Exacto. ¿no? Sí, y a ver, hay algo que sí me brinca y lo tengo que platicártelo porque yo veo que en reuniones con amigas o reuniones que estamos en la chorcha, las mamás, el tema que no puede faltar, Gris, es la dieta, el que hiciste, te ves muy bien. Y es algo como normal el hecho de poner este tema sobre la mesa, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo toma a lo mejor una recomendación de pastillas. Y te lo voy a comentar que hace poquito fui a una comida y me llamó muchísimo la atención. Platicando éramos 3. Uh-huh. Y una de ellas dice, no, es maravilloso lo que acabo de encontrar. Dice, se estaba tomando alguna pastilla, no recuerdo el nombre, en cuestión de pastillas homeopáticas, Uh-huh. donde ella comía de todo. Decía, esta es la fórmula. Puedes comer pizzas, hamburguesas, malteadas, lo que sea. Y mírame, o sea, yo estoy perfecta de salud. Ella era muy delgada, muy, o sea, en mi cabeza no podía yo comprender que esta persona se estaba metiendo pastillas para estar extremadamente delgada. Pero ya era algo como su modo de vida, ya lo adoptó como un estilo de vida, el que así funciona. Y este tipo de comentario provocó que las demás, ¿sale? Bueno, la otra persona, yo y se unieron otras, es, ¿qué pastilla? ¿Qué? Dámela. ¿Qué pasa con esto? Porque creo que por ahí también podemos entrar en un tema de que nosotros como papás, mamás, estamos entrando a fomentar este tipo de conversaciones y de ahí también somos nosotros. Así y sí es. lo quiero mencionar. Me encanta que hayas tocado ese tema. Eso le llamamos pláticas de gordura o fat talk. Y es algo que tendríamos que parar ya, Sí. solamente para proteger a las mujeres que amamos. Porque esto es más común en las mujeres. Entonces, tenemos que saber que a lo mejor si tú y yo no tenemos un trastorno de alimentación, bueno, pues nos aventamos la platiquita y a veces sí te hacen dudar, ¿eh? Yo lo reconozco como especialista en trastornos. Hay veces que yo me he sentido incómoda de decir, ay, caray, ¿no tendría yo que hacer algo? O sea, porque es mucha la presión, ¿no? O sea, gente que me conoce a lo que me dedico, de verdad, hay veces que me han dicho, oye, ¿no subiste un poquito de peso? Uf, sí, así es la vida, ¿no? O sea, soy una mamá trabajadora, comprometida. Pues sí, me encanta hacer ejercicio y sí soy disciplinada, pero no me dedico a eso. Entonces, si de repente me voy de vacaciones y descanso y como rico y estoy con mis hijos y me levanto tarde, bueno, pues sí, probablemente tenga un efecto en mí. Pero digo, conociendo a lo que yo me dedico, no han tenido medida en hacerme ese comentario, lo cual me hace pensar que la gente que estamos, o sea, que no se dedica a esto, está mucho más expuesta. Por supuesto. Y te digo, a lo mejor me hacen pasar un mal ratito y decir, ay, qué mala onda, pero no pasa nada, lo cual es muy diferente si a mi paciente ni siquiera estás hablando de él, le puedes decir, ay, es que tu tía fulanita ya subió de peso. El paciente siempre va a sentir que estás hablando de él y eso puede detonar una crisis, eso puede detonar una recaída. Nosotros no sabemos quién está sufriendo de un trastorno de alimentación porque es una enfermedad silenciosa, como ya lo dijiste. Entonces, para proteger a las mujeres que amamos, deberíamos prohibir las pláticas de gordura en las mujeres. O sea, es increíble que hemos llegado a niveles de tener una presidenta mujer y sigamos teniendo un problema con nuestra imagen corporal. Que estemos luchando a alcanzar un salario igual que los hombres y nos descalifiquemos porque sí, pero está gorda. Qué horror. O sea, yo he tenido pacientes con puestos gerenciales, cirujanas increíbles y no se ven valiosas porque se sienten gordas.
Yo creo que está muy estigmatizado este tema y yo no estoy exenta, porque sí es un tema que a veces el mismo entorno donde convivimos nos lo exigimos. Y yo también he caído en esa exigencia de estar siempre con un peso adecuado, ¿no? Porque así es como palomita, ¿no? Estás bien. Sí. Y creo que esto no sé si se ha transmitido de generación en generación y creo que lo tenemos que cambiar. No sé si tú tengas algún tipo de video, algún tipo de información, libro que podamos nosotros leer para poder entrar en esa parte de conciencia de, como comentas, de ayudar a todas las mujeres y amarnos a nosotros y amar nuestro cuerpo como sea. Así es, amor radical. O sea, el amor radical va más allá de la autoestima y la autoconfianza. Así como estoy ahorita, estoy perfecta. Sí. Yo siempre les digo a mis amigas, a mis pacientes, cuando, ay, que no puedes decir eso. Estás perfecta, tienes un cuerpazo. ¿Por qué? Porque tuviste 2 hijos, tienes tanta edad, estás aquí haciendo ejercicio, estás disfrutando cuerpazo. Oye, a mis pacientes, oye, te aguanta un piano. Lo has puesto en riesgo, algunas veces casi te mueres y aquí sigues gracias a que tu cuerpo respondió. Entonces sí, hay un taller de prevención para la imagen corporal que es el Body Project. Es una intervención dirigida a cuestionar el ideal de delgadez. ¿Por qué un estándar me tiene que definir? Ahí no está mi valor. Ahí no. Entonces, ese es a mí un taller que me encanta dar, de verdad, me apasiona porque, y lo he dado con mujeres adultas, está diseñado para adolescentes, pero de verdad, yo he tenido la oportunidad de darlo en señoras de mi edad, así con mi amiga, Claro. vénganse, les voy a hacer algo y quiero que se vengan pilas porque vamos a trabajar. Haces una conexión tan bonita, de verdad. Increíble. Sí. Y a mí hay el libro que más me gusta de amor radical es Your Body is Not an Apology, de Renée Sonja Taylor. Ella es una activista afroamericana de cuerpo grande que dice, tienes que amarte así como estás. Deja de sentir aceptación radical y ella le llama amor radical. Entonces, ese es un libro que me gusta mucho para compartir, para leer, para reponer y tengo ahí bastantes, me encanta esa literatura, pero sí creo que tenemos que cambiar esta visión y sobre todo nosotros contagiarnos unas a otras. O sea, que llegues con tus amigas y vayas con el gusto de saber que la vas a pasar increíble, que le vas a contar y que te vas a acordar y te vas a reír. No con la sensación de qué van a decir de mí. Tengo muchos pacientes que me dicen que tengo miedo de ir a una boda porque me van a ver que estoy... ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Eso es lo primordial, o sea, tenemos que cambiar nuestra perspectiva y volver a buscar nuestros puntos de conexión y de cariño. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar con las mamás. Claro, la prevención en las escuelas me parece vital, pero de verdad, pocas son las escuelas interesadas en hacer talleres. Una vez me lo platicó una conocida que convocaron una plática en la escuela de sus hijos de trastornos de alimentación. Nos escribió un papá. Ah, sí. Digo, ¿cómo? O sea, estamos en esto es algo que es la enfermedad psiquiátrica de mayor rango de mortalidad y no te interesa saber nada. Lo que pasa, Gris, es que estamos entrando ahorita en la negación de decir, bueno, porque se va a tocar este tipo de información para poder abrir como la ventanita a que pueda llegar a darse, ¿no? Y taparnos los ojos y decir no pasa nada. Y estamos negando una información que está ahí, que nuestros adolescentes necesitan saber qué puede pasar y las implicaciones, ¿no? Es muy interesante y sí lo estoy viendo. O sea, esto yo creo que, a ver, es formativo de parte del colegio hacerlo, pero creo que la primera responsabilidad es los papás. Sí. O sea, para mí es, bueno, yo mamá, creo que es una gran responsabilidad ser mamá
y darnos cuenta que esto puede pasar, abrir los ojos y ver lo que yo, Bárbara, estoy haciendo, que no me doy cuenta y que puedo provocar algo en mis hijos. Creo que ahí es la parte de la conciencia y el taller que comentas, que lo vamos a poner aquí abajo en la información descriptiva para que puedan contactarte también en tu clínica, que se me hace fenomenal, Brooks. Brooks. Y tiene que ver porque la primera investigadora de trastornos de alimentación es una mujer, psiquiatra, psicoanalista, antes pediatra y endocrinóloga, que se dedicaba a estudiar niños con obesidad, pero ella tiene que salir de Europa porque era de familia judía. Y en la Segunda Guerra Mundial escapa a Estados Unidos, bueno, primero a Inglaterra, luego a Estados Unidos, y ahí empieza a ver chicas con anorexia. Entonces ella no podía creer que después de ver morir a su familia en el Holocausto, había niñas que voluntariamente dejaban de comer hasta la muerte. Y entonces se empieza a formar y gracias a ella está el criterio diagnóstico de la distorsión de la imagen corporal. Tiene un libro también de sus experiencias con pacientes que se llama The Golden Cage o la jaula dorada de Hildebruck. ¿Sí? De ahí, en honor a ella y a su incansable búsqueda del conocimiento, que nosotros nos consideramos unos entusiastas, hablo por mi equipo y por mí, del conocimiento. O sea, nosotros no pensamos que lo sabemos todo y en base a esto siempre supervisamos nuestros casos con nuestra mentora, que es Anita Federici, que es una doctora increíble, una autoridad en trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo realmente es ayudar al paciente, ¿no? Y también observar cuando no lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, Gris, me encantará que pudieras compartir, si tú tuvieras oportunidad de escribir una nota, Bárbara, para crear conciencia en este tipo de temas, ¿qué nota escribirías? Qué buena pregunta. Me encantaría escribir una nota dirigida a un adolescente y explicarle que el problema no es su cuerpo, que el problema no es ella, que está en un mundo lleno de presiones y que a veces no sabemos cómo pedir ayuda y cuando la pedimos nadie nos está escuchando en la forma en la que necesitamos. De todos modos, hay un camino que se puede ir construyendo. No están solas, siempre hay gente que nos puede apoyar y hay muchos recursos que podemos buscar, solo busquémoslo de la forma adecuada. Pues muchísimas gracias, Gris. Creo que es una información sumamente valiosa y yo como persona creo que he aprendido muchísimo y darme cuenta que tenemos un largo camino por transitar y crear este tipo de conciencia para las nuevas generaciones en cuestión de aceptarnos tal cual somos y no estar buscando la aceptación allá afuera, aunque nos cueste, y lo digo por mí. Muchísimas gracias. Autocuidado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes que terminaron de ver el episodio en una nota bárbara. Y si quieres seguir viendo el episodio, tener especialistas como Gris, una gran psiquiatra especialista en trastornos de conducta alimentaria, suscríbete, dale like y vamos a crear un tema de conciencia. Muchas gracias.